La gráfica de f de x se muestra a continuación. Determine dónde la pendiente de la línea tangente sería 0, positiva y negativa. Entonces, para revisar, una línea tangente es una línea que toca una curva en un punto sin cruzarla. Mirando este gráfico, esta línea roja es tangente a la parábola azul en este punto aquí, y observa cómo la línea tangente roja tiene una pendiente negativa a medida que animamos la línea tangente roja. Observe cómo las pendientes permanecen negativas hasta que alcancemos el vértice o este punto bajo, donde en el vértice o punto bajo la línea tangente es horizontal y tiene una pendiente de 0. Y luego, a la derecha del vértice, observe cómo las pendientes de las líneas tangentes son positivas. Entonces, si volvemos a la izquierda donde las pendientes de las líneas tangentes son negativas, podemos notar que en un intervalo abierto donde una función está disminuyendo, lo que significa que de izquierda a derecha el gráfico va cuesta abajo, o más formalmente, a medida que aumentan los valores directos de entrada, disminuyen las salidas o los valores de función. Las pendientes de las líneas tangentes siempre serán negativas, y luego en cualquier punto bajo o alto, siempre que la curva sea suave, la pendiente de la línea tangente será 0 porque la línea tangente será horizontal. Luego, durante un intervalo abierto donde una función está aumentando, lo que significa que el gráfico va cuesta arriba de izquierda a derecha, o más formalmente a medida que aumentan las entradas o los valores de x, los valores de salida o función también aumentan. La pendiente de la línea tangente siempre será positiva. Volviendo a nuestro ejemplo, primero determinemos dónde tenemos líneas tangentes horizontales. Observe en este punto alto aquí que la línea tangente sería horizontal porque la pendiente de esta línea es 0. La línea tangente también sería horizontal en este punto bajo aquí porque la línea tangente tiene una pendiente de 0. Observe cómo las líneas tangentes horizontales ocurren en x es igual a 5 negativos, y x es igual a 2. Entonces, aquí debajo, digamos que las líneas tangentes horizontales ocurren en x es igual a 5 negativa 5, positivo 2. Ahora para determinar dónde las líneas tangentes tendrían pendientes positivas y dónde tendrían pendientes negativas, leamos este gráfico de izquierda a derecha. Observe cómo a la izquierda de este punto alto, o sobre este intervalo aquí, la función va cuesta arriba de izquierda a derecha, o la función está aumentando, lo que significa que las pendientes de las líneas tangentes serían positivas. Como ejemplo, si dibujamos la línea tangente aquí, podemos ver fácilmente que esta línea tangente tiene una pendiente positiva. Entonces, para expresar este intervalo usando la notación de intervalo, diríamos el intervalo abierto desde infinito negativo hasta 5 negativos. Estamos usando paréntesis de la mano derecha aquí porque no queremos incluir 5 negativos en este intervalo porque sabemos que en 5 negativos la pendiente de la línea tangente sería 0. Ahora el intervalo entre este punto alto y este punto bajo, usted nota cómo la función va cuesta abajo de izquierda a derecha, lo que significa que está disminuyendo, y por lo tanto las pendientes de las líneas tangentes en este intervalo serían negativas. Como ejemplo, si dibujamos una línea tangente aquí, podemos ver fácilmente que la pendiente de esta línea es negativa. Entonces este intervalo es el intervalo abierto de 5 negativos a 2 positivos. Entonces, aquí diremos que las líneas tangentes con pendientes negativas ocurren en el intervalo abierto de 5 negativos a 2 positivos. Ahora a la derecha de este punto bajo, observe cómo la función aumenta nuevamente porque va cuesta arriba de izquierda a derecha, lo que significa que las pendientes de las líneas tangentes en este intervalo nuevamente serán positivas. Como ejemplo, si dibujamos una línea tangente aquí, nuevamente podemos ver fácilmente que la pendiente de esta línea tangente es positiva. Entonces, aquí, donde se nos dan los intervalos donde las pendientes de las líneas tangentes son positivas, diremos unir el intervalo abierto de 2 positivos a infinito positivo. Expresemos también estos intervalos usando desigualdades. Entonces, para el intervalo abierto de infinito negativo a 5 negativos, podríamos decir que esto es cuando x es menor que 5 negativos. Para la unión, podríamos usar la palabra o, y luego para el intervalo de 2 a infinito, podríamos decir que x es mayor que 2 positivos. Y luego para el intervalo abierto de 5 negativos a 2 positivos, podríamos decir que x es mayor que 5 negativos y menor que 2. Ahora, la razón por la que nos importan tanto las líneas tangentes a una curva es que nos dan la tasa instantánea de cambio de la función en un valor x dado.
y pronto aprenderemos que la pendiente de la línea tangente es igual a algo llamado un valor de función derivada, que nuevamente nos da una tasa de cambio instantánea. Espero que hayas encontrado esto útil.